Tercer intento de grabar este vídeo. Espero que esta vez salga bien. Vamos a hablar del reinado del rey Carlos IV y la Guerra de la Independencia, que la tenemos al principio del siglo XIX. El siglo XIX hubo muchísimos cambios. España cambió muchísimo en esos 100 años. Y no fueron cambios por las buenas, no fueron cambios pacíficos, sino que la mayoría de ellos hubo violencia de por medio. De hecho, el siglo empieza con guerra y va a continuar con guerras pues casi todo el tiempo. Eh, en clase hemos hablado ya de todo esto, lo hemos explicado. En vuestro libro corresponde a las páginas 72 y 73, tenéis la teoría. Yo voy a dar también unos apuntes, pero en esta explicación he querido ilustrarla con muchas imágenes, porque en vuestro libro no aparecen tantas, aparecen más bien pocas imágenes. De esta época aparecen dos imágenes nada más. Y creo que es muy bueno entender la historia pues a través de las imágenes. En este caso son cuadros. Más adelante en la historia, cuando empiece a ver fotografías o vídeos, pues los utilizaremos también. Aquí tenemos este retrato de Goya, que es la familia de Carlos IV. Y aquí están algunos de los protagonistas de nuestra historia. Tenemos al rey Carlos IV, tenemos a la reina María Luisa, tenemos al infante Fernando, que sería el futuro Fernando VII, el hijo del rey, y aquí tenemos al infante Carlos María, hermano, el siguiente a Fernando, y que será el que en el futuro le va a disputar el trono a Isabel, a la hija de Fernando, que todavía no ha nacido. Como curiosidad, este de aquí es Goya, que se autorretrata, ¿ves? Está Goya pintando el cuadro, como por detrás. Recuerda un poco este cuadro a las Meninas, ¿verdad? Y aquí tenemos al infante Francisco de Paula, que si recordáis cuando hablemos de los levantamientos del 2 de mayo, se corre la voz de que se van a llevar al infante. Pues este es el infante, este es el niño al que se supone que se van a llevar, ¿vale? Seguimos y encontramos a Carlos IV. Carlos IV ha pasado a la historia como un rey que no tenía demasiado interés por gobernar, sino que dejó todo el poder en una persona de su confianza llamada Manuel Godoy. Este Manuel Godoy era un soldado, un guardia de corps, como la Guardia Real actual, un soldado de la unidad del ejército que protegía al rey, que se hace con el favor del rey a través de ganarse a la reina, como dijimos, ¿vale? Se rumoreaba que era el amante de la reina y que por eso tenía tantos favores. El caso es que sin ser noble, sin ser rico y sin ser nada, consiguió convertirse pues, en la persona más poderosa de España. Aquí lo tenemos de jovencito y aquí lo tenemos de mayorcito. Aquí está retratado después de ganar la Guerra de las Naranjas, la invasión de Portugal. Se supone que está escribiéndole la carta a la reina contándole que todo ha ido bien. Por cierto, lo de los pelos blancos y rizaditos así, no es que lo tuvieran así, sino que se lo ponían así. Se empolvaban los pelos como con polvo de talco y se los rizaban, se hacían los bucles así queriendo. Era la época, la moda de la época. No es que tuvieran todos el pelo cano, es que lo buscaban así queriendo. Vale. Antes de llegar al Tratado de Fontainebleau nos falta hablar de la Revolución Francesa. Carlos IV empezó a reinar en el año 1788 y el año siguiente fue la Revolución Francesa. Y 10 años después habían matado al rey de Francia, su tío, su familia. Así que España invadió Francia junto con otros países monárquicos, la mayoría de ellos absolutistas, y perdieron esa guerra. Como perdieron esa guerra, España quedó un poco a merced de Francia, a merced de Napoleón, que vamos a hablar ahora de él, hablaremos luego de él. Napoleón firma con Godoy, por mediación de Godoy, primero la paz con España, por eso a Manuel Godoy le llamaron el príncipe de la paz, porque firmó la paz en la que en realidad España se rendía, y después firma un tratado con Francia en el que los españoles, el gobierno español, va a dejar a las tropas francesas atravesar España para invadir juntos Portugal y repartírselo. Aquí según este mapa, ¿vale? El tratado era, invadimos Portugal, los españoles van delante, los franceses mientras van atravesando España y ya llegarán, y se reparte de esta manera.
No me voy a entrar en cómo se repartió esta parte, pero lo importante es decir que la parte del sur de Portugal, el Algarve y el Alentejo, que es ahora más o menos, el Algarve es donde vamos de vacaciones generalmente en verano, aquí está Huelva, eh, sería para Godoy. Esto se lo iban a dar a Godoy para él, como premio por haber conseguido acercar posturas y conseguir este acuerdo. Aquí tenemos a Napoleón y a los representantes españoles y franceses firmando el Tratado de Fontainebleau. ¿Qué pasó? Pues que cuando estaban pasando los franceses por España, ocuparon distintos lugares de España que no estaba claro si iban a servir para invadir Portugal. Se fueron extendiendo por las principales ciudades y no se dirigían a Portugal. Entonces eso provocó un levantamiento popular que se llamó el Motín de Aranjuez. La gente pensó que Godoy era un traidor, que había manejado al rey y que el rey tenía que echar a Godoy y dejar el poder en manos de su hijo Fernando. Se dice que el que estaba detrás de este motín era el propio Fernando. En realidad le estaba dando un golpe de estado a su padre para hacerse él con el poder antes de tiempo, antes de que muriera su padre. Esta gente del motín de Aranjuez se salen con la suya. Carlos IV echa a Godoy, lo destituye y renuncia él mismo al trono y se lo deja en manos de Fernando. Pero en este momento, bueno, Fernando VII, que lo tenemos aquí, sin comentario, hombre guapo no era muy apuesto el hombre, interviene en este momento Napoleón. Y Napoleón ve, es como huele la sangre y dice, un momento, venía aquí el padre y el hijo y se los lleva a Bayona, una ciudad del sur de Francia, aquí al lado del País Vasco, aquí está San Sebastián y aquí está Bayona. Nada, a 50 kilómetros, 100 kilómetros, nada, muy cerca. Y abdica y los hace abdicar. O sea, Carlos IV le había dado la corona a Fernando. Pues Napoleón hace que Fernando se la devuelva a Carlos IV, que Carlos IV se la dé a Napoleón y Napoleón se la da a su hermano José. Y eso es lo que está representado en este cuadro que sí que aparece en vuestro libro, ¿vale? Este es Carlos IV que le está dando el papel firmado a Napoleón. Este es Godoy, que está aquí agarradito de la reina. Y aquí tenemos, retratan a Fernando VII, pues totalmente apenado. Dice, Carlos IV hace entrega del reino de España al pérfido Napoleón. Pérfido es malísimo. El señor don Fernando VII, avergonzado, se enternece considerando el acto y viendo garante del negocio al traidor Godoy y a su madre, no siendo menos sensible a aquella ocurrencia a los infantes don Antonio y don Carlos, ¿vale? Esta es la reina, estos son don Antonio y don Carlos. Este es el hermano de Fernando VII que le iba a disputar la corona luego a Isabel. Este es un grabado de tiempos de Fernando VII, por lo tanto aquí ponen que Fernando VII no quería esto para nada, no sabía nada y no se puede creer lo que está pasando. En realidad ya sabemos que Fernando VII pues estaba en el ajo también, ¿no? Y estuvo durante los años siguientes, se suponía que preso en Francia, pero en realidad estaba allí a todo lujo, muy bien cuidado por Napoleón y escribiéndole cartas de amor a Napoleón diciéndole que por favor lo adoptara como hijo suyo. Este es José Bonaparte, es el hermano de Napoleón a quien pone de rey de España, pero ni un mes después, no sé si llega un mes después, estalla en Madrid el levantamiento del 2 de mayo. Por cierto, José Bonaparte no llega a reinar en toda España, no llega a controlar nunca Ceuta, no llega a controlar las Islas Canarias y tampoco llega a controlar ninguna de los territorios americanos que tenía España. Aquí tenemos los levantamientos del 2 de mayo que ocurren en Madrid. El pueblo de Madrid se subleva contra los franceses y algunos soldados los apoyan. Por ejemplo, aquí tenemos a los capitanes Daoiz y Velarde, capitanes de artillería, que sacaron, veis que están abiertas las puertas del cuartel de artillería, del parque de artillería, y están sacando los cañones y ayudando a la gente a dispararlos contra los franceses. Si veis aquí, pues hay pocos vestidos de soldado, la mayoría son gente corriente, con armas, cuchillos, no sé qué, ¿vale?
que se van a por los franceses. Aquí tenemos otro cuadro famoso, este de los cañones es de Sorolla y este es de Goya. Esta es la carga de los mamelucos. Expliqué en clase que Napoleón tenía unidades militares de distintos lugares del mundo que había ido conquistando. Este es un caballero polaco, ¿sí? Y estos que son árabes, son mamelucos egipcios, caballería egipcia, ¿vale? Tenían fama de ser muy sangrientos, muy salvajes. Pues los lanzan contra la gente de Madrid. Los franceses controlan ese levantamiento, de hecho al día siguiente fusilan a un montón de gente, ¿vale? Este es el cuadro famosísimo de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, el día siguiente. Pero sin embargo los levantamientos se extienden a otras ciudades y al campo, empiezan a enterarse la gente de lo que ha pasado en Madrid y se envalentona y empieza toda una guerra. En esa guerra los españoles están en desventaja. El ejército napoleónico era muy potente. Estaba muy bien organizado y era el ejército más moderno de Europa, sin duda. Pero los españoles ante eso se organizan en guerrillas. Son pequeños grupos irregulares, no van con uniforme, no tienen unos mandos muy claros, dirigidos normalmente por soldados. Veis aquí, el único que va vestido de soldado es este, y los demás pues van vestidos de bandolero, de gente, van vestidos a las usanzas de los distintos sitios de España. Este va vestido con el gorro típico catalán, en fin. Y están disparando desde arriba a esta columna de soldados napoleónicos franceses que vienen tan bien organizados, ¿vale? Así los esperaban en un paso adecuado, les hacían el daño que podían y desaparecían, se iban, antes de entablar una gran batalla. No hubo demasiadas grandes batallas en esta guerra, casi hasta el final. El caso es que los españoles consiguen vencer, consiguen que Napoleón piense que no le merece la pena seguir gastando recursos en esa guerra y en 1813 se retiran de España. Entre otras cosas porque Napoleón empieza a tener muchos problemas en Rusia y en el resto de Europa, que también estaba invadiendo a la vez. Lo que hicieron los españoles fue resistir lo bastante como para que se fueran. Es muy importante esto porque hacia el final de la guerra, en la última parte, se convocaron, en 1810, se convocaron cortes en Cádiz. Todos los representantes de las distintas partes de España fueron llamados para que acudieran a Cádiz. Fueron los que pudieron, claro, los que estaban en zonas que controlaba Napoleón no pudieron ir. Fueron representantes también de todos los territorios que tenía España en otros lugares, de todos los territorios americanos. Y redactaron la primera Constitución española, la Constitución de 1812. La Pepa. Se llamó la Pepa porque se proclamó en el 19 de marzo, el día de San José. Esta constitución era liberal, recogía las ideas liberales que venían de la Revolución Francesa. O sea, esta gente estaba contra los franceses, pero también estaban contra el absolutismo. Fijaros en un detalle. Decimos en el libro, explicamos en clase, que la Constitución establece la soberanía nacional. Y fijaros lo que habla del rey. Dice, don Fernando VII. Esto está al revés, ¿no? Pero rey de las Españas por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española. O sea, Fernando VII no es rey solo por la gracia de Dios. Es rey por la gracia de Dios y por la Constitución, porque lo dice la Constitución. O sea, porque el pueblo ha decidido que Fernando VII sea rey. Si no, no sería rey. Habla de las Españas porque incluye a la España también del otro lado del mar. Y dice que Fernando VII está en ausencia y en cautividad, porque piensan que estaba preso, pasándolo fatal, en manos de Napoleón, ¿vale? Sabed que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución de Cádiz de 1812. Esta Constitución establecía libertades que hasta entonces no había, como la de reunión, como la de expresión, de imprimir tus propios libros y demás. Decretaba la separación de poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, lo explicamos en clase, y decretaba la soberanía nacional. O sea que España no era del rey, sino que España era de los españoles. Y los españoles, de alguna manera, confiaban en el rey para que los gobernara. Era bastante distinto de
de que el rey tuviera derecho divino a ser rey y punto. Seguimos. Aquí tenemos una imagen que representa el día de la proclamación de la Constitución. Es alegórico. Estas son las escaleras del oratorio de San Felipe Neri en Cádiz. Aquí, si os fijáis, no sé si se ve, pone Plaza de San Felipe. Pone 1808-1812, desde que empezó la guerra hasta este momento. Aquí está el escudo de la ciudad de Cádiz. Aquí pone 19 de marzo, ¿vale? Y aquí está la gente pues muy contenta porque han aprobado la Constitución. Aquí se ven penachos de los gorros de militares. Aquí también hay militares. Aquí hay gente vestida de distintas partes de España. Aquí hay uno vestido de fraile también. En fin. La proclamación de la Pepa. Vamos a acabar viendo este vídeo. Bueno, sobre decir, Fernando VII cuando volvió, ya lo daremos en el siguiente vídeo, pero no quiso saber nada de esta Constitución, ¿vale? Vamos a ver este vídeo que yo creo que resume bastante bien toda esta primera parte del tema. Es un vídeo de la Biblioteca Nacional, hecho para estudiantes. Tiene cosas muy interesantes en su canal de YouTube. Podéis buscarlo, Biblioteca Nacional de España, y lo vais a encontrar. Lo pongo aquí para que esté dentro de este mismo vídeo y no lo tengáis que buscar. La Guerra de la Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental decretada por Napoleón, por la que se prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte había sido coronado emperador francés en 1804. Carlos IV reinaba en España, aunque andaba más preocupado por cazar en su coto que por los asuntos de gobierno. Era su esposa María Luisa, junto al secretario de Estado Godoy, quienes se encargaban de la política. Godoy no era muy querido en la corte, pues, además de gobernar, se decía que era amante de la reina María Luisa. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los simpatizantes del rey era la mejor opción para suceder a su padre y alejar al interesado político. Y es que Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, el país se dividiría en 3 zonas, una de las cuales se entregaría a la familia de Godoy con el nombre de Principado de los Algarbes. Pero las intenciones de Napoleón iban más allá de la conquista de Portugal, y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Así se desprende de la carta del emperador Napoleón a su hermano José. Ante el descontento de la población, en marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar, y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, convirtiéndose en Fernando VII. 2 meses más tarde, a principios de mayo de 1808, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar en favor de su padre, Carlos IV, y este a su vez en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Así se recoge en una carta de Bayona de 8 de mayo de 1808, en el que se nos cuentan los detalles de todo lo que aconteció. Consecuencia de estos movimientos, se produce una división política a nivel interno. Por un lado, los afrancesados, partidarios de José I y atraídos por las ideas liberales. Del otro lado, los patriotas, contrarios a la ocupación francesa y caracterizados por la exaltación de la patria y el nacionalismo. El 2 de mayo de 1808 estalla la guerra. Se produce el levantamiento generalizado en Madrid contra la ocupación de España por los franceses. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón, lanza una proclama amenazando a todo aquel que ande con armas o realice corrillos contra el nuevo régimen. Un día más tarde, se produce una dura represión de las tropas francesas con los fusilamientos del 3 de mayo. Así queda reflejada la represión y la violencia de los combatientes en la serie de grabados de Goya Los desastres de la guerra, y también en muchas otras estampas. Poco a poco las revueltas se suceden en Burgos y en León, y la guerra se extiende por toda España. El pueblo no se queda de brazos cruzados, y se organiza, y surgen las juntas locales para hacer frente a los franceses. Se crean más adelante las juntas provinciales y la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que empezó a organizar ataques contra los franceses y a dar instrucciones claras a los ciudadanos, como podemos ver en el Catecismo Civil de España.
En la primera fase de la guerra, la Grande Armée, liderada por Napoleón, intenta la sumisión de toda la península y tiene su primera derrota en la batalla de Bailén. Los franceses se verán obligados a replegarse hacia los Pirineos. Napoleón llega a Bayona el 2 de noviembre de 1808 y se ve obligado a reagrupar y reorganizar sus tropas en dos ejércitos para tomar España y Portugal. En una carta entre Murat y Napoleón, este último entra en cólera por el fracaso de sus ejércitos. Más de 200 combatientes muertos en Zaragoza y parte de su ejército muerto en Valencia. En la segunda fase de la guerra cambian las tornas y empieza la dominación francesa. Las batallas de Talavera y Ocaña provocaron la derrota del ejército hispano-inglés. Napoleón empieza a conquistar España y la Junta Suprema Central se repliega primero a Sevilla y después a Cádiz. A partir de 1812 se produce el fin de la dominación francesa. El 22 de julio de 1812 tiene lugar al sur de Salamanca la batalla de Arapiles. Napoleón sufre una enorme derrota que anunció el fin de su hegemonía en Europa. Los ejércitos británico, portugués y español, apoyados por la guerrilla, consiguen retirar al ejército francés. En septiembre de ese mismo año se convocan las Cortes de Cádiz y se pone en marcha el proceso constitucional que desemboca en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812, conocida vulgarmente como la Pepa. En ella se proclama la soberanía nacional, la división de poderes, la representación nacional en las Cortes y se reconocen ciertos derechos individuales como el habeas corpus. Napoleón se ve obligado a retirar sus decenas de miles de hombres para destinarlos a su campaña en Rusia y defender Francia en las guerras europeas. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firma el Tratado de Valenciennes, que reconoce a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. A nivel político, la guerra significó el principio del fin del antiguo régimen, iniciando un proceso que acabaría 20 años más tarde, con la implantación del liberalismo. A nivel económico, la guerra supuso una catástrofe para la economía española. Además del elevadísimo número de pérdidas humanas, esto desencadenó pérdidas en la agricultura, ya que los campos no tenían mano de obra. Además de la pérdida de vidas, fue perjudicial el exilio de los afrancesados, un grupo de elevado nivel cultural que se vieron obligados a cruzar los Pirineos para eludir las represalias de los vencedores. La industria se vio muy perjudicada por la destrucción que sufrió por las tropas francesas y británicas. Igualmente, el comercio también se vio repercutido debido a los puentes y caminos destruidos. Y en América se inició un proceso emancipador que llevó gradualmente a la independencia de las antiguas colonias. En este vídeo, pero en cortito. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos del reinado de Fernando VII. Hasta luego.